3 proyectos, pero 2 bloques. Y las diferencias que marca son grandes y son de 2 tipos. Por un lado, que no le llevan la mayoría de las propuestas que propone Cabildo. Por el otro, diferencias a la hora de abrirse al diálogo con Cabildo. No solo diferencias del fondo de las propuestas, sino de establecer los canales de diálogo. Ustedes querían un Consejo Nacional de Economía, no se lo llevaron, una mesa de diálogo de alto nivel con la coalición, no se la llevó el presidente, el proyecto de deforestación, no se la llevó la coalición, lo vetó el presidente, diferencias notorias en materia de pasado reciente, por lo pronto con el Partido Independiente, en política de drogas con el Partido Independiente, en perspectiva de género con el Partido Independiente, la tendencia responsable con el Partido Colorado, y el proyecto no ha salido, el proyecto de deudores no se lo están llevando los blancos en este momento, el proyecto para la prisión domiciliaria para los mayores de 65 años no ha salido, el proyecto de prevaricato no salió, la reparación de las víctimas de la guerrilla no salió todavía, no sé si tienen expectativas de que salga, la reinstalación de la ley de caducidad que manejaron en su momento no salió, muchas de las exoneraciones fiscales que tiene el país ustedes las critican y es un modelo que de alguna forma han seguido tanto el Frente Amplio como el Partido Nacional, o sea, es una lista enorme, entonces yo me pregunto, ¿cómo se van a parar ustedes en la campaña electoral para pedir el voto al cabildante que le guste el proyecto de Cabildo Abierto, pero que ve que en última instancia van a terminar en el mismo bloque y muchas de las propuestas de Cabildo se van a terminar licuando en una coalición que no le lleva a la mayoría de las propuestas? Ahora le contesto, pero algunas de esas propuestas de Cabildo sí son llevadas, pero en forma muy sui generis, digamos. El IVA personalizado, primero es una plancha, no lo llevamos y después de a poco se va yendo al IVA personalizado. El estudio de distintas exoneraciones, al principio es no cerrado, después empieza a transitar por ahí. O sea que hay muchas de las propuestas de Cabildo que al principio es un no, porque parece que fuera de rigor, que hay que decir que no al principio cuando Cabildo propone algo, y después de a poco se empieza a ver que esa propuesta es realmente seria y que hay que llevarla adelante. ¿Cómo le vamos a pedir al votante de Cabildo el voto a la coalición republicana? Porque claramente la otra coalición ha demostrado estar aún más lejos, mucho más lejos. La otra coalición ha jugado para los grandes empresarios internacionales, para la concentración de la tierra, ha jugado para la banca internacional, ha establecido reglas que en definitiva están de espaldas al ciudadano de a pie, han propiciado intereses de usura durante muchos años, cercana al 200% de cobro de intereses en un país donde la inflación no llegó al 10%. Es decir, que en materia de seguridad han propiciado o han generado en buena parte el desastre de que hoy se siguen sufriendo las consecuencias. Nosotros estamos convencidos de que, digamos, de los 2 proyectos que no son el proyecto de Cabildo Abierto, el proyecto Frente Amplio tiene todavía más distancias del nuestro que el proyecto Blanco y Colorado. Estamos convencidos de eso, por eso creo que no va a ser tan difícil que el votante de Cabildo opte por un candidato que esté más cercano, pero claramente al haber 3 proyectos, acá se decide políticamente en la conjunción o cercanía o el acuerdo de 2 de esos 3 proyectos de la mejor manera posible. Hay muchos puntos en común, nosotros somos respetuosos, al igual que el proyecto Blanco y Colorado, de la libertad individual, de la propiedad privada, del estímulo al esfuerzo individual como forma de salir adelante en la vida. Tenemos concepciones que también nos unen y por eso estamos en este bloque republicano. Así que bueno, esto es un tema que por supuesto falta mucha agua a correr bajo el puente y que lo vamos a ir viendo paso a paso. Ahora, con esta explicación que usted hace, después de todo lo que Nico le enumeró sobre las diferencias o las cosas que el gobierno no le ha llevado, que además usted no es la primera vez que lo reclama, en esta elección de los 2 bloques parece como que, bueno, Cabildo opta por el mal menor, digamos, porque el acuerdo con las políticas de gobierno o con la forma de manejarse del presidente, etcétera, parece que tampoco funciona mucho. Nosotros, yo creo que no es bueno ponerlo en esos términos. Nosotros, en realidad, decimos que hay fallas en el funcionamiento o al menos no está funcionando de una forma tal que esto se diera en forma más coordinada, con menos fricción. Claramente tenemos mucho más coincidencias con la coalición de gobierno que integramos que con cosas que se hicieron
en otros tiempos en cuanto a disposiciones económicas, en cuanto a temas de seguridad y una serie de temas en los cuales realmente estamos, creo yo, mucho más lejos. No es que sea un mal menor, sino que en realidad tenemos mucho más diferencias con la otra propuesta, que es lo que nos lleva a estar en este bloque, digamos. ¿Y Cabildo Abierto corre riesgo de perder parte de su electorado si Bordaberry vuelve a la política? Yo pienso que no, porque claramente Bordaberry es parte del proyecto Blanco y Colorado. Lo ha demostrado una y otra vez. Cada vez que se hace una discusión donde Cabildo está en el centro, Bordaberry ha estado siempre en el proyecto Blanco y Colorado, a diferencia de lo que propone Cabildo. El caso de la forestación fue emblemático y distintas propuestas de Cabildo siempre han despertado la reacción contraria de Bordaberry. Por lo tanto, pienso que va a ser un elemento más dentro de ese proyecto Blanco y Colorado, por lo tanto creo que no lo va a afectar mayormente a Cabildo. Por lo tanto no lo benefició en las elecciones pasadas a Cabildo Abierto que Bordaberry se haya ido del Partido Colorado. Bueno, eso habría Como hay hipótesis que dicen de algunos politólogos. Honestamente no lo he evaluado si eso ha sido así, pero en este periodo en que ha quedado más clara las diferencias que tenemos en la concepción de muchos de los aspectos a partir de la actuación de Cabildo en estos 3 años, yo creo que ya quedó bien claro que la visión del proyecto de Cabildo es diferente, va por otro camino. No pienso que nos afecte mayormente a Cabildo Abierto, pero por supuesto eso es una pregunta para hacerle a los politólogos, ¿no? ¿Se imagina llegando a la campaña electoral con los ministros de Cabildo Abierto en el gabinete, con los que están ahora u otros nombres y los que están ahora se bajan por la campaña electoral? Sí, bueno, ahora se va a producir el cambio de Salinas. El cambio de Ministerio de Salud Pública, pero pienso que sí, que vamos a seguir con los ministros hacia adelante, por lo menos mientras sea posible, digamos. Hay que ver cómo se arma la campaña y en qué puesto van a estar los ministros dentro de la campaña. Yo pienso que lo ideal sería que estuvieran abocados a su ministerio, incluso durante la campaña electoral, ¿no? Siguen siendo el partido más nuevo de todos los que están en la oferta y pienso que puede haber una parte del electorado que todavía, a pesar de que ha sido notoria, bueno, la actividad política de Cabildo, por ser el más nuevo, tenga cierta como... bueno, en fin, que no los conozca del todo todavía por ser el más nuevo. ¿Hay algún ejemplo internacional que los identifique? Que usted pueda decir, bueno, yo voy por este lado, este sería mi modelo, Nosotros tratamos de no identificarnos con ninguno, ¿no? Han habido análisis o artículos de prensa que nos emparentan con con tal movimiento en España o en Italia o en Brasil. Nosotros en ningún momento hemos marcado ningún relacionamiento, no hemos firmado ni participado de ningún tipo de foro ni de evento internacional. Creemos que tenemos diferencias con todos. Con cualquiera que usted me nombre tenemos diferencias y por aquello que para nosotros es tan caro del artiguismo, creo que tampoco sería coherente estar afiliándonos en una suerte de internacional de partido del signo que sea. Nosotros no nos identificamos claramente con ningún partido internacional. Podemos tener algunas coincidencias en la visión que tiene, yo qué sé, sobre la familia, la primera ministra italiana, o que tiene sobre tal tema o de otro. Podemos tener coincidencias puntuales, pero a veces también tenemos diferencias esenciales y no queremos tener ningún tipo de conexión y mucho menos de dependencia de ningún foro internacional. Le tiro justamente, como hablaba de la primera ministra italiana en el tema de la familia, y usted aludió varias veces al tema de seguridad, lo que está haciendo el presidente de El Salvador en El Salvador y ha bajado los homicidios de una manera, bueno, dramática y notoria, pero como contracara se lo acusa de, bueno, meter demasiada gente presa, en fin, ¿cómo lo ve Cabildo? Bueno, es un caso polémico. Pienso que cada país tiene su realidad. La de El Salvador es diferente de la de Uruguay. Tengo entendido que son decenas de miles los integrantes de las maras que tenían de rehén al pueblo salvadoreño. Las soluciones que da el presidente Bukele en El Salvador son soluciones para El Salvador. No creo que todo eso sea transportable a otro país. Nosotros tenemos una propuesta muy firme en cuanto al tema seguridad. Pensamos que si no vamos al trabajo obligatorio de los presos, no va a haber nunca solución. Si siguen saliendo de las cárceles sin haberse rehabilitado, sin tener una habilidad, sin tener un hábito de trabajo, no va a haber solución. Todos los meses se liberan 500 presos que se inyectan en la sociedad y la gran mayoría de ellos son potenciales reincidentes, todos lo sabemos. Si eso no se cambia, esa realidad, bueno, pero
pienso que eso son soluciones para Uruguay, para la realidad de Uruguay. Aplicar realidades de otro país, soluciones de otros países en Uruguay, yo no creo que sea bueno. Por supuesto que en El Salvador, por lo que dicen los medios, el presidente tiene un 90% de aprobación de la gente y todo, como que obedece a una realidad salvadoreña que su pueblo lo pedía a gritos. Acá, ¿No es anticonstitucional obligar a los presos a trabajar? Bueno, hay que darle el marco legal necesario. La Constitución lo que dice en cuanto a los presos que deben ser rehabilitados. Yo digo, ¿cómo los rehabilita usted si no los hace trabajar? Aparte hay que recuperar la cultura del trabajo y creo que las cárceles es una oportunidad de empezar a recuperar. No digo, ojo que acá no estamos hablando de trabajo forzado, acá estamos hablando que el trabajo remunerado, el trabajo con todas las garantías, las condiciones, igual que el trabajo que se hace fuera de la cárcel, pero tienen que dársele al preso las herramientas para que adquiera el hábito de trabajo y una habilidad. ¿Pero el que no quiere que obligarlo? El que no, bueno, tiene que ser parte del protocolo carcelario. El que no quiere en la cárcel acostarse a la hora que se marca que no se puede seguir despierto, está violando el protocolo carcelario. Si el protocolo carcelario dice que hay trabajo obligatorio, bueno, si no lo cumples es sancionado. Hay muchas formas de sancionar a un preso, visitas, celulares, televisión, hay un montón de... Bueno, yo lo que pienso, y aparte mire que lo que digo no es que lo estoy inventando, hay países del mundo que lo hacen, Japón, Holanda, Dinamarca, países que obligan a los presos a trabajar. Bueno, y no dejan de ser democráticos. Yo pienso que cada país tiene su realidad. La realidad de Uruguay dice que si seguimos teniendo cada vez más presos que salen sin rehabilitarse, este país, desde el punto de vista de seguridad, no tiene solución. Y nosotros vamos a insistir con ese tema porque creemos que es un tema importante. Que todos los presos trabajen obligatoriamente 8 horas diarias, 6 días a la semana. ¿Y los derechos civiles también le parece que habría que modificarlos? Es decir, que tengan la posibilidad de votar, por ejemplo. ¿Quiénes, perdón? Los presos. Los presos, bueno, es una pregunta que hay que analizarla a la luz de muchos aspectos, con gente del derecho. Lo podemos analizar, la verdad que también podría ser, ¿por qué no? Eduardo Lust era una de las figuras más fuertes que tenía Cabildo Abierto, con un capital político considerable, y sin embargo decidió renunciar al partido, declarando que no había tanto espacios para sus inquietudes políticas, también describiendo cierto funcionamiento verticalista dentro de su partido, en una crítica muy similar, de hecho, a la que usted hace del gobierno de Luis Lacalle Pou. ¿Qué reflexión le merece todo este episodio? Bueno, a mí nunca se me quejó de ningún manejo verticalista, al contrario, siempre hubo total libertad de acción por parte de los legisladores, tal vez yo diría que hasta excesiva, esa crítica de verticalismo. No, de encontrar un espacio para desarrollar los proyectos que desde su iniciativa él quería darle vuelo. Nunca tampoco le hemos coartado ninguno de sus proyectos, nunca, al contrario, los hemos impulsado, los hemos votado. Yo digo que el diputado Luz tenía diferencias con los proyectos de Cabildo Abierto, una y otra vez tuvo diferencias, las marcaba. Yo recordaba cuando se votó la posposición de las elecciones departamentales en mayo del año 20 por el tema de la pandemia, se nos pidió a todos los partidos políticos que votáramos por unanimidad, porque era una ley llevar las elecciones a septiembre que violaba la Constitución. La Constitución habla del segundo domingo de mayo. Yo reuní a todos los legisladores de Cabildo Abierto, le dije los partidos nos piden esto, nos pusimos todos de acuerdo en votar al día siguiente por unanimidad. Luz estaba en primera fila.